dedico a denunciar públicamente la impunidad con que trabaja nuestro presidente municipal. Pero bueno, no hay ninguna pregunta. Aquí está, de todas maneras se pasa. ¿Cuál es su programa en cuestión de transporte y vialidad en concreto? Me lo he hecho de una vez, ¿no? Ok. Bueno, más o menos conocemos el tema. Miren, lo primero que hay que hacer es desmantelar el pulpo camionero en el Estado. El problema del transporte en el Estado de México no es un asunto de tecnología, no es un asunto de ausencia de recursos, no es una ausencia, no es el que no existan programas muy claros del desarrollo de nuevos derroteros, de un eje articulador en torno al tren suburbano o al Mexibús. El problema es un problema de intereses políticos. Y no se va a resolver el problema del transporte público si no desmantelamos al pulpo camionero. ¿Ahora va a ser a garrotazos? No, también quiero decirlo, porque no podemos hundir al Estado en una crisis. Vamos a tener que construir un nuevo acuerdo con todos los transportistas que permitan no solamente mejorar la movilidad de los habitantes del Estado de México y de la zona metropolitana, sino que permita, además de bajar las tarifas, eficientar el servicio. Se requieren hacer muchas acciones. La primera, se necesita hacer una reconversión del transporte público en la entidad, con dos modalidades. Una, alentar el transporte masivo, particularmente el uso del autobús, sustituyendo, a partir de un programa de sustitución de combis, microbuses, chinecos, bicicletas, que están en los mismos derroteros, hacia al establecimiento de autobuses. Ese es un primer paso. Por supuesto que también hay que acabar con todos estos taxis que tenemos emitiendo gran cantidad de gases contaminantes a la atmósfera. También puede haber un programa de reconversión y financiamiento para la modernización de los taxis. Pero el primer paso, aparte de este conflicto, es el rediseño de todo el sistema. Hay que eliminar la sobreposición de distintas modalidades de transportes en la misma ruta. Hay que integrar las rutas en un solo derrotero, porque como todos se lo dividieron, hasta las mismas rutas las dividieron en pedacitos, lo dijo muy bien aquí nuestro compañero, desde la San Pedro Santa Clara y la San Pedro Jalostó y este tipo de cuestiones, como todas se conocen, se dividió en el negocio entre las corporaciones. Hay que establecer unas solas rutas donde con la misma modalidad de inicio a fin, de origen a destino, se utilice el mismo transporte. Hay que fortalecer los ejes articuladores del transporte público en el Estado, más en un Estado donde más del 80% de la gente se mueve en transporte público, porque solamente poco más del 18% tiene transporte privado. Y hay varios ejes articuladores. Uno, por supuesto, que es el metro, y el metro va a tener que ampliarse. Y la primera ampliación la haremos en 3 líneas. Una que irá de Los Reyes La Paz a Iztapaluca, Valle de Chalco y Chalco, otra que saldrá de Los Reyes La Paz a Chimalhuacán, Chicoloapan y Texcoco, y otra que saldrá de Indios Verdes a San Cristóbal, Ecatepec, Coacalco y Tecámac, que son las líneas más fáciles de construir en metro de superficie. Pero no es suficiente, porque eso resuelve en gran medida el problema de la zona oriente, aunque pronto tendremos que ampliar, primero que la terminen, la línea 12 de Tláhuac hacia Valle de Chalco, que eso es inevitable. Pero, por ejemplo, en contra de los intereses del pulpo camionero, hay que convertir al tren suburbano en un eje articulador, que ahora no lo es. ¿Por qué? Porque se construyó el tren suburbano, pero no se rediseñaron, pero hay mucha grilla todos estos días. No se rediseñaron las rutas alimentadoras para el tren suburbano. Entonces, para utilizar el tren suburbano, igual que el Mexibus, hay que hacer varios transbordos para llegar a la estación del suburbano, en lugar de que hubiera un solo derrotero alimentador, como sucede en el Distrito Federal, donde el metro es el eje articulador del todo el sistema de transporte público. Por eso la afluencia, algunas estaciones del metro que son alimentadoras de ida y vuelta del camión o del metro, viceversa. Y esas son cuestiones técnicas que se pueden resolver.
Hay recursos, hay programas de financiamiento de Nacional Financiera, como lo hicimos aquí en el Distrito Federal, donde sustituimos más de 35,000 microbuses por autobuses, donde hemos renovado casi 100,000 taxis de los que eran Volkswagen por taxis de 4 puertas y con mejores mecanismos de control de emisiones atmosféricas. Eso existe, se puede resolver. Y avanzar en nuevas modalidades. Una en la que yo he insistido es la del boleto metropolitano, que con un solo boleto uno pueda moverse en toda la zona metropolitana indistintamente de la modalidad de transporte que use. Si tú agarras con la tarjeta del Mexibus, pasas igual en el metro. Claro, implica tener rediseñado todo el sistema y acabar con los intereses, pero estoy convencido de que se puede resolver. ¿Nos vamos a tardar? Sí, pero mientras vamos a tomar otro tipo de medidas. Y uno es la de subsidiar el transporte público. Se puede subsidiar fácilmente en el Mexibus, en el tren suburbano, se puede colaborar en la construcción de las líneas del metro, y se puede llegar a acuerdos con los actuales concesionarios para reducir los costos de operación y disminuir las tarifas, porque es inaceptable. 7 pesos es la más barata, pero hay tramos de 15 pesos, de 18 pesos en el Estado de México sin salir de la entidad, en el propio municipio, y vamos a tener que hacer este conjunto de mejoras en un rediseño integral de transporte, donde, por ejemplo, en el caso de Toluca podemos poner un tren ligero desde Lerma hasta Sinacantepec, o aprovechar el derecho de vía del ferrocarril de Tenango del Valle hasta Islahuaca, o aprovechar un tren ligero entre Naucalpan y Toluca, aprovechando los derechos de vía de lo que fue el ferrocarril en el estado, el ferrocarril que va en México, Toluca. Hay todo para hacerlo, pero la bronca, ¿cuál va a ser? Desmantelar los intereses del público camionero, y lo vamos a hacer porque va a haber un gobernador que, aparte que va a ser firme, va a tener el apoyo de la gente, porque eso es lo que más pide la gente. No solamente, fíjate, las dos demandas más sentidas de la gente, aparte del desempleo y la seguridad, y uno lo ve, es el transporte y la eliminación de las cuotas en las escuelas primarias y secundarias del Estado. Porque no es posible que en las primarias del Estado, las secundarias, les pidan 300, 600 pesos por curso y por alumno a familias que no tienen. Hay meses que no los ganan. El que tiene 3 hijos, ¿cómo va a dar 1,500 o 1,800 pesos cuando el promedio de salario en el Estado de México es de 2,000 pesos mensuales de la población económicamente activa en la entidad? Hay zonas donde la gente vive con 600, 700 pesos mensuales. La pobreza es real, no es una ficción, no es un discurso demagógico. Hay un problema serio de empobrecimiento y exclusión que va muy pronto a reventar. Bueno, una segunda pregunta. ¿Qué le puede decir a los jóvenes que piensan que todos los políticos son iguales y por lo tanto que planean no apoyar a la izquierda ni a nadie en estas elecciones? Que no la chiflen, que es cantada. Que no todos somos iguales, ¿no? Somos gente decente, es gente honrada. Ahí está mi trayectoria política, ahí está mi cuenta bancaria. Yo fui jefe de gobierno, secretario de gobierno, secretario de Medio Ambiente, secretario de Desarrollo Económico, he sido diputado federal en 3 ocasiones y no tengo ni un negocio. Y vivo de mi trabajo. Y cuando salí de la jefatura de gobierno me regresé a dar clases a la Facultad de Economía de la UNAM con mucho orgullo. Y siempre he vivido y seguiré viviendo de mi trabajo y no de tomar lo que no es propio. Muchas gracias.